Millones de venezolanos y la comunidad internacional han levantado su voz para exigir la necesidad de que las autoridades electorales de Venezuela publiquen los resultados transparentes de los colegios electorales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Una jornada electoral que ha dejado un gran manto de duda y en medio de la represión de las fuerzas del Estado contra todo aquel que proteste. Saludamos a Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, perseguido político por el chavismo y con más de 30 años de experiencia en el sistema de justicia de su país, hoy exiliado en los Estados Unidos. Bienvenido, doctor, a Redma Noticias. Gracias, Michael, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, discutió el 12 de agosto con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, sobre la necesidad de que la región americana haga más presión para que en Venezuela sea retomada la democracia. ¿Qué tanto se puede esperar de esta crisis? Bueno, mira, yo creo que tenemos que hacer algunas precisiones para entender un poco la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela y así todo el mundo y especialmente Colombia sepa lo que está ocurriendo. Después de este proceso electoral que fue muy difícil porque no fue libre en el sentido de que siempre hubo muchos obstáculos, que eso son conocidos, por ejemplo, la inhabilitación de candidatos, la imposibilidad de que más de 5 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país fueran a ejercer el derecho al voto, entre otras razones. La oposición venezolana y el pueblo venezolano decidió acudir a las urnas y por medio de una manifestación masiva, el pueblo venezolano le dijo que no al señor Maduro. Lo que no contaba el régimen venezolano es que en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, la oposición tenía una estrategia para poder obtener la reproducción de las actas de escrutinio de cada mesa y como el Consejo Nacional Electoral dio unos resultados sin publicar las actas correspondientes y más grave aún, sin hacer las auditorías, que son 3 auditorías que deben hacerse después del proceso electoral, la oposición decidió resguardar el contenido de estas actas en unos portales encriptados y que pueden ser vistos por todo el mundo. Entonces, el régimen está desnudo en el sentido de que se está robando las elecciones. El pueblo masivamente, de una forma increíble, ha establecido con claridad que no quiere al señor Maduro representando los intereses de la nación venezolana y por lo tanto la comunidad internacional tiene que tomar en cuenta es precisamente esa situación. Lógicamente, Michael, ellos están utilizando artimañas para alargar el problema, para buscar una normalización, para tapar un robo, pero esto es un robo a la soberanía popular venezolana y la comunidad internacional aquí tiene que ir más allá de simples declaraciones y tiene que ser más contundente para poder ayudar a los venezolanos, a todos nosotros, a lograr la llegada de la libertad y la democracia en Venezuela. Sí, según el periódico Wall Street Journal, el gobierno de Joe Biden supuestamente estaría buscando negociar un indulto para el presidente Nicolás Maduro y su círculo cercano a cambio de su renuncia. Incluso las conversaciones se estarían desarrollando en secreto. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado en las últimas horas aseguró que no ha ofrecido ninguna amnistía, pero que están analizando varias opciones. Usted que se encuentra en Washington, ¿qué información tendría? Y más cuando en noviembre, recordemos, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y Donald Trump es el fuerte candidato. ¿Será que Maduro y algunos líderes estarían dispuestos a dejar el poder? Bueno, muy buena tu pregunta porque el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Maduro vienen realizando algunas conversaciones desde hace un año, específicamente en Qatar y en Milán, producto precisamente de algunos acuerdos que se realizó en Barbados entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana y en la cual decidieron ir a luchar, a establecer lo que ellos llaman sus diferencias a través de un proceso electoral. Y así fuimos. Y todavía estamos en esta situación difícil de llegar a una conclusión clara con relación al proceso electoral. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, específicamente el del señor Biden, y el gobierno de Maduro llegaron a varios acuerdos.
nosotros pudimos ver cómo fueron entregados, por ejemplo, los sobrinos de la pareja presidencial que estaban condenados en los Estados Unidos por narcotráfico a través de un indulto que le concedió el presidente Biden. También vimos cómo hubo, en el caso del señor Alex Saab, que es un empresario colombiano testaferro y que maneja muchísimos negocios de Maduro y de su entorno, estaba siendo enjuiciado aquí en los Estados Unidos después de haber sido capturado en Cabo Verde, y se produce una extinción del proceso, una especie de hecho del príncipe que lo permiten las leyes americanas, y le devuelven a Alex Saab al señor Maduro. Por otro lado, ¿qué recibió el gobierno americano? Bueno, una propuesta de elecciones a través de un cronograma de elecciones, la garantía de que iba a haber o el compromiso de que iban a ser elecciones libres, cosa que no se cumplió, y también las concesiones petroleras en Venezuela de empresas americanas como Chevron, y también las concesiones a otras empresas como Repsol de España, Indra de Italia y Maurel de Francia. Ellos han venido conversando, tienen ese tipo de negociaciones, pero son negociaciones desde el punto de vista económico por los intereses petroleros y la necesidad de combustible, y por supuesto también la exigencia de la democracia en Venezuela. La amnistía que estableció o que dijo el Wall Street Journal fue desmentida por el mismo portavoz del Departamento de Estado al día siguiente, diciendo que no hay ninguna propuesta de indulto. Y yo creo que lo correcto es que todos los pueblos y los gobiernos, y ahí me refiero a Colombia, a Chile, a Brasil, a México, que siempre han sido aliados de Maduro y que están erigiéndose, sobre todo Colombia, Brasil y México, como una especie de mediadores internacionales para que Maduro haga unas negociaciones con la oposición venezolana. Yo creo que la realidad es que toda esa comunidad internacional tiene que entender que todos esos presidentes, incluyendo el presidente Biden, incluyendo el presidente Petro y el presidente Lula da Silva y López Obrador, ganaron las elecciones porque hubo boletines electorales y actas de escrutinio públicas que fueron auditadas correctamente, tal como lo establecen las legislaciones correspondientes. Y eso es lo que no ha ocurrido en Venezuela. Por lo tanto, aquí no puede haber ningún indulto, ninguna amnistía, porque lo primero que tiene que haber es la entrega del poder a las fuerzas democráticas de Venezuela, que han sido elegidas formalmente y que tiene que cumplirse la voluntad que ejerció el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Doctor Miguel Ángel, hace unos días el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que esta semana se podría dar una reunión virtual entre Nicolás Maduro y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, Lula da Silva de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México, pues para tratar de encontrar algún mecanismo frente a la crisis política que se intensifica en Venezuela. ¿Qué se puede esperar de esta mediación de estos gobiernos en especial? Honestamente, yo no veo yo no espero mucho de esas reuniones, porque la posición de estos tres países ha sido muy blanda, ha sido muy débil, y quizás de alguna forma le están dando oxígeno al señor Maduro, porque el 28 de julio hubo un proceso electoral, y después del proceso electoral, como ocurre en todas partes del mundo, se tiene que publicar las actas de escrutinio para hacer las totalizaciones. ¿Con qué finalidad? Con el propósito de que el Consejo Nacional Electoral, junto con todas las organizaciones políticas y todos los candidatos, puedan hacer las auditorías correspondientes y poder hacer control y verificación, cosa que obvió por completo el Consejo Nacional Electoral, precisamente porque mientras estaba ocurriendo el proceso y estaban transmitiendo las actas electorales, los que estaban recibiendo nada más en las actas que correspondientes a Caracas, en las barriadas que ellos pensaban, populares, que ellos pensaban que iban a ganar, estaban observando que todas las actas era una paliza la que venía en contra del señor Maduro. Y esto de exigir estos países de exigir unas reuniones de diálogo y acuerdo para darle oxígeno al señor Maduro, eso no lo podemos aceptar ni lo aceptamos los venezolanos. Lo que tiene que haber es una negociación, pero para la transmisión
del poder correspondiente, y también para que llegue la democracia en Venezuela y se respete la voluntad que ha establecido el pueblo de Venezuela. Si estos países, a través de sus cancillerías, le quieren seguir dando oxígeno al señor Maduro, entonces entiendan bien que son cómplices de lo que viene ocurriendo desde hace tiempo, pero ahora recientemente ya llevamos más de 30 muertos contabilizados, llevamos más de 2.000 heridos, hay 100 adolescentes detenidos y existe en Venezuela un país que ahorita es lo que Gabriel García Márquez definió como Macondo. No hay ley, la población está siendo sometida, le revisan los móviles, le retiran pasaportes, y esto es inaceptable. Que nosotros los venezolanos lo que decidimos, a pesar de toda la adversidad, es ir a un proceso de elección, votamos como corresponde, como lo dicen, como un deber a nuestra nación y por el cambio hacia el bienestar, y no podemos aceptar ahora una negociación que le alargue el proceso al Maduro para imponer un totalitarismo. Eso es inaceptable, Michael. Entre esas voces relevantes a nivel internacional, Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró en las últimas horas que el clima de miedo aumenta en Venezuela debido a las continuas detenciones arbitrarias y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos del orden público tras las elecciones del 28 de julio. Con las personas que usted se comunica, doctor Miguel, en su país, ¿qué le han manifestado? Mira, tiene mucho temor. Salen de sus casas y tienen que dejar los teléfonos celulares, los móviles, porque las policías en las alcabalas los detienen, y si tiene algún mensaje o algún meme o alguna información que vaya en contra del régimen por algún motivo, inmediatamente le retiran el móvil y lo detienen. Lo increíble es que después comienza una extorsión policial, empiezan a cobrarle unas cantidades de dólares para poder darle alimentos a los detenidos, que tienen que llevarle a la familia, y si quieren visitarlos también tienen que pagar dinero, y en algunos casos exigen recompensa para poder devolverle a los familiares, porque entienda bien que hay una especie de detenidos, hay unos ciudadanos detenidos que tienen un perfil alto, público mejor dicho, porque son políticos. Tenemos casos de políticos, de periodistas, pero hay una cantidad de personas que son detenidas que sencillamente están por la calle caminando o circulando, y son detenidas precisamente para esta extorsión. Se habla de muchísimas detenciones. La verdad que la arbitrariedad que hay en Venezuela hoy en día es sumamente grande, y es inconcebible que la comunidad internacional no imponga las sanciones ni los correctivos correspondientes. O sea, después de 22 años de tanto sufrimiento y de tanto de la continuación de violaciones graves de derechos humanos que son de forma sistemática, y también de delitos de lesa humanidad, vemos que la Corte Penal Internacional no termina de reaccionar, y también la comunidad internacional tiene que imponer unas sanciones más duras, pero no al pueblo de Venezuela, sino a los agentes y a los agresores, que son fáciles de identificar. Magistrado Miguel Ángel Martín, usted también ha trabajado junto con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para promover acciones en la apertura ante la Corte Penal Internacional, la CIDH y también varios tribunales de otros países. ¿Qué ha podido encontrar? Porque algunos aún consideran que en Venezuela hoy se respeta la democracia. No, en Venezuela no existe democracia. En Venezuela lo que se quiere imponer es el totalitarismo y el autoritarismo. Y precisamente nosotros los venezolanos estamos luchando para lograr primero la libertad y la llegada a la democracia, y después, bueno, cuando Dios nos lo permita, esperamos que sea pronto, podamos nosotros reconducir nuestro país y poder recuperar todo el tejido social que se ha roto. Efectivamente, junto con el secretario general de la OEA, durante varios años se inició la incorporación probatoria y de hechos importantes ante la Corte Penal Internacional de más de 1.000 casos de hechos sistemáticos que constituyen causas probables de delitos de lesa humanidad, junto con las denuncias que presentaron los entonces presidentes de Colombia, de Argentina, de Chile en su momento, y Uruguay, entre otros, pero la Corte Penal todavía no ha resuelto. Está haciendo trámites, en mi opinión, un poco políticos, cuando ha podido
tomar la decisión respectiva para dictar una orden de indictment o una orden de aprehensión contra el señor Maduro y contra todo el grupo que genera esta afectación tan grave a la nación venezolana. Por supuesto, al no ocurrir eso, el señor Maduro se siente cómodo para seguir cometiendo acciones dentro del manual del dictador. Ante la justicia americana también se han intentado acciones, de las cuales, acuérdate que aquí en Estados Unidos existe la figura de los acuerdos reparatorios y muchas veces estos chavistas o maduristas que cometen delitos y después son sometidos a la justicia norteamericana, después llegan a una especie de acuerdo, dan información y bueno, se les congela el dinero, etcétera, pero eso no es suficiente para la caída de esta dictadura que hay en Venezuela. La OPAC, por ejemplo, que ha hecho un gran trabajo, sobre todo en épocas del presidente Trump, esperemos que vuelva nuevamente un nuevo escenario aquí en los Estados Unidos y podamos nuevamente trabajar con la dirección del Departamento del Tesoro para poder seguir buscando el trazado del dinero corrupto que hay en Venezuela, porque son 25 años, más de 22 años de corrupción transnacional y todo eso tiene que también ser investigado. Hoy en día estamos dedicados al tema de la libertad y la democracia, en virtud de que ya ocurrió un hecho inédito y es que ellos quedaron desnudos porque el pueblo venezolano, y Michael, cuando me refiero al pueblo venezolano no me refiero a la clase pudiente, me refiero a las barriadas, a las clases más empobrecidas, las más necesitadas, que fueron las que salieron a votar de manera masiva y son las que están protestando y manifestando su rechazo todos estos días, no solo en las urnas, sino después en la calle de una manera pacífica, digna y sustentada en principios dignos y limpios como es el imperio de la ley, la libertad y la independencia y la llegada a la democracia en nuestra nación. Magistrado Miguel Ángel, el próximo sábado 17 de agosto será la gran protesta mundial por la verdad, la que ha convocado la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González. Son más de 7 millones de venezolanos que han salido de su país y con la añoranza de regresar con aquellos seres queridos que siguen enfrentando un modelo que lleva 25 años en el poder y que no quieren soltar. ¿Qué se espera de esta gran movilización mundial? Bueno, forma parte de la resistencia digna que está haciendo el pueblo de Venezuela, no solo dentro del país, sino fuera del país. El hecho de que haya protestas, el hecho de que haya manifestaciones estrictamente pacíficas, son una prueba para que la comunidad internacional observe el gran rechazo que tiene el señor Maduro en estos momentos por haberse robado las elecciones o por pretender robarse las elecciones, porque esta película todavía no ha terminado. Sí es importante, Michael, que la comunidad internacional entienda. Y cuando hablo de la comunidad internacional, no solo me refiero a las Naciones Unidas, ni a la Organización de Estados Americanos, ni a la Unión Europea, que han emitido declaraciones fuertes y firmes con base al retorno a la democracia en Venezuela, sino me refiero a todas las cancillerías de los países del continente. Si nosotros permitimos que Maduro se salga con la suya, entonces más de 40, ya se visualiza que que casi un 40% de la población que queda en Venezuela empiece a emigrar. Y ustedes saben para dónde van a emigrar. Van para Colombia, van para Chile, van para Perú, y ya esto es algo que se vuelve insostenible también para estas naciones porque es un problema de migración, porque son países que también tienen sus temas que tienen que resolver. Entonces es mucho más fácil, mucho más sencillo y honesto que las cancillerías y estos países verdaderamente luchen porque, más que por pronunciamientos o negociaciones o por darle oxígeno a Maduro, que se reconozca y que se respete la voluntad ejercida por el pueblo venezolano el día de las elecciones. Si a nosotros nos secuestran la voluntad y la comunidad internacional hace oídos sordos de esa situación, entonces, bueno, formará parte de esa complicidad que quedará en la historia de la comunidad internacional. Y nosotros venezolanos igual seguiremos luchando hasta lograr la democracia en Venezuela porque ya el pueblo le dijo que no al señor Maduro y ya no lo quieren. Y entonces ya eso es bastante y es un paso importantísimo.
Pues ahí está, según declaraciones oficiales, en Venezuela son más de 2.400 personas que están detenidas desde el 29 de julio, una cifra que incluye más de 30 muertos, como usted nos lo estaba señalando, retenciones arbitrarias de manifestantes, líderes de derechos humanos, menores de edad, personas con discapacidad y miembros de la oposición y todo aquel que se considere crítico del chavismo. Doctor Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, perseguido político por el chavismo y con más de 30 años de experiencia en el sistema judicial de su país y que hoy se encuentra exiliado. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. A ti. Gracias a ti, Michael, y un saludo a todos.